Vamos tomando los asientos, estamos a punto de comenzar y ahí te tengo malas noticias. Esta es la última clase de esta serie. Hoy terminamos con 2 Samuel. Por lo tanto, voy a dejar aquí en pantalla, si quieres tomar una foto o anotar la dirección acá, ahí están todos los materiales de esta clase, 2 Samuel, incluyendo los PowerPoint, los videos, otros materiales también. Lo voy a repetir al final de la clase. No guarde la cámara, porque aquí tengo otro más. Este es para el canal YouTube, donde están también todos los videos de esta serie y también de otras series que hemos hecho acá, 1 Samuel, Historia de la Iglesia y todo eso. Ahí están todos. Si quiere buscarlo en YouTube, muy fácil, I-CCC Español. ¿Sacaron foto? 3, 2, 1, 0, ya. Para refrescar la memoria, lo que vimos la semana pasada, paralelo entre Mefiboset y nosotros. Si no se acuerda de esa historia, hay código QR, ahí pueden revisar la semana pasada. El último salmo de David, que está en tanto 2 Samuel como en Salmo 18, es casi lo mismo, con pequeñas variaciones. También la última palabra de David, y termina hablando del cielo y el infierno, indirectamente. Habla de la salvación y de los malvados que van a quemar. Después los 37 héroes de David, un listado largo de todos los hombres valientes que pelearon con él durante los años. El resto de la historia, porque ahí termina ese capítulo 23, pero sin darnos el final de muchas historias, mucho quedando como flotando. Y vimos que el resto de la historia está en Primero Reyes, los primeros 2 capítulos básicamente. Incluyendo la rebelión de Adonías, otro hijo de David que también quiere tomar el trono por el lado malo, y para solucionarlo, David nombra rápidamente a Salomón, rey. Y Salomón dice a Adonías, si te portes bien, si te muestras hombre honorable, puedes vivir. Si no, y bueno, se puede adivinar lo que pasó. También en su lecho de muerte, David le ordena a Salomón que ejecuta a Joab y Simí. Joab durante mucho tiempo, líder del ejército, sí, pero sanguinario, mató a cualquiera con o sin causa, mató a personas en tiempo de paz cuando no era necesario. Simí, que insultó a David. Entonces David dice, Salomón, yo no lo puedo matar, pero tú sí. No dice que lo mate, dice encárgate que sus cabezas no van al Seol en paz. O sea, mátalo. Y Salomón después cumple. Salomón también ordena la muerte de Adonías porque se mostró que no era hombre honorable, y con eso cumple la profecía de Natán y la sentencia que David había pronunciado sobre sí mismo, que 4 de sus hijos iban a morir. Y Adonías es el 4 en morir de una forma terrible. 4:1. Entonces vamos directo al capítulo 24, el último de este libro y por lo tanto el último de este estudio. Como vimos en la clase anterior, este capítulo probablemente se encuentra fuera de secuencia cronológica, porque el capítulo 23 dice última palabra de David, llegamos al 24 y David sigue hablando. Pero también hay que tomar en cuenta que estos en capítulo 23, las últimas palabras de David son las últimas palabras escritas. Después en Reyes, David sigue hablando. Entonces hay que tener diferencia entre última palabra escrito y últimas palabras hablados. Lo que vamos a ver hoy ocurre antes del capítulo 22 y 23 y quizás antes del capítulo 21 también. No hay como realmente entender en qué momento de la línea de tiempo ocurre. Lo que sí sabemos es antes del 22 y 23. Una vez más, se nota que este material está organizado por temas, no en orden netamente histórico. Y en este caso, el tema, no le voy a adelantar todo, pero es una introducción indirecta al siguiente rey de Israel. ¿Cuántos leyeron capítulo 24? Algunos, bien. ¿Y vieron que habla del próximo rey? No habla del próximo rey. Por eso digo que es indirectamente. Este capítulo trata de un evento curioso, pero de importancia crítica para el mundo entero. Por eso está al final de 2 Samuel, porque es importantísimo ese tema. Entonces, esto es muy sencillo, sin sorpresas. Vamos, 24, versículo 1.
Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice aquí? ¿Dios incitó a David? O sea, en otras palabras, ¿lo tentó? Peor aún, pronto veremos que Dios después castiga a David por cumplir esto. Dice, toma un censo, y cuando toma el censo dice, castigado. Entonces, esto doblemente problemático, este primer versículo. Estamos en el primer versículo, ya estamos enredados. O sea, Dios primero tienta a David a hacer algo y luego lo castigó para hacerlo. Eso no parece en nada a Dios. Especialmente considerando lo que dice en Santiago 1:13. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Oh, tenemos un conflicto directo aquí. Esto no tiene sentido. Lo que estamos mirando aquí en 2 Samuel no tiene sentido. El Señor incitó a David. Yo mencioné antes que hay un conjunto de pasajes en Crónicas, primero Crónicas, que van más o menos en paralelo con lo que estamos mirando en 2 Samuel. Casi evento por evento dicen cosas muy similares, la misma historia. Entonces, quizás en primera Crónicas podemos ver la solución a esto. Primera Crónicas 21:1. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. ¿Cómo es la cosa? ¿El Señor incitó a David? Satanás incitó a David. O sea, ¿el Señor es Satanás? Esa es la conclusión que uno puede tomar aquí. Estos dos versículos están hablando de exactamente el mismo evento. Y uno dice que el Señor incitó a David, el otro Satanás. ¿Cómo puede ser cierto que Dios incitó a David, pero que en realidad fue Satanás quien lo incitó? Esa es la respuesta. No, una de estas tiene que ser falsa, ¿no? ¿Correcto? Y está sacudiendo la cabeza aquí Nelson diciendo, no, tiene razón. En realidad ambas son correctas. Y uno dice, ¿cómo es la cosa? No entiendo nada. Bueno, más o menos va así. Vamos por partes. Primero, la traducción NBI, esta es la NBI. En este caso, aquí específicamente, no es una muy buena traducción. Y Nelson dice, sí, tiene razón. No le gusta mucho al NBI. El hebreo original no tiene explícitamente las palabras el Señor. Eso fue agregado por los traductores. O sea, dice, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que incitó a David. Pero no menciona la palabra el Señor en el original. Otras traducciones, si tú tienes la Reina Valera, la Biblia de las Américas, lo dice de otra forma. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Es otra cosa. Es diferente, dejando afuera esa palabra que no está en el original, es muy diferente. De hecho, expresado así, parece que lo que incitó a David es que Dios se enojó. No es que Dios incitó a David. David vio que Dios estaba enojado y eso es lo que incitó. Entonces, no es Dios incitando directamente. Fue el hecho que Dios se enojó. La confusión viene porque el texto hebreo original no tiene ningún sujeto relacionado con incitó. ¿Cuánto entiende la gramática aquí? Hay que tener objeto, sujeto en cada... Bueno, aquí incitó no tiene sujeto originalmente. Dice literalmente, Iré Yahvé encendió contra Israel, movió David contra. O sea, no dice que fue el Señor que incitó a David. Es ambiguo. Se puede tomar en ambos sentidos. Es posible interpretarlo como dice acá en la NBI, que Dios incitó a David, pero es mucho más probable que al ver David la ira de Dios, de alguna forma, se incitó a sí mismo, David. Él vio lo que estaba sucediendo y él se dijo, ok, tengo que hacer algo al respecto. Pero aún así no explica lo que vimos recién en Primera Crónicas, donde dice,
y se levantó Satanás contra Israel y Satanás incitó a David. Igual tenemos un detalle aquí. En realidad no hay ninguna contradicción aquí, tal como dice Nelson. La explicación realmente es simple. 3 puntos aquí. Primero, por alguna razón no especificada, Dios se enojó con Israel y lo mostró de una forma. La Biblia no dice de qué forma, pero lo mostró. Satanás aprovechó la oportunidad y dijo, oye David, mira, Dios está enojado. Mejor que tomes un censo. O sea, Satanás incitó, David se autoinsinuó y la clave de todo, Dios lo permitió. Dios no impidió ni a David ni a Satanás hacer el censo. ¿Están conmigo hasta el momento, no? En otras palabras, Dios permitió que Satanás incitara a David sin intervenir para los propósitos que él tenía en mente. Dios tenía un propósito en todo esto. Por lo tanto, dejó pasar. Ok, David, Satanás, haz lo que quieren hacer. De hecho, esto es muy similar a lo que sucedió a Job. ¿Se acuerda? Yo había mencionado Job la semana pasada, probablemente la primera historia escrita de la Biblia, muy antiguo. Y Job era un hombre rico, tenía todo. El más rico de la época, tenía ganado, tenía terreno, tenía familia. Y de repente sucede esta situación rara en el cielo. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay nadie en la tierra como él, es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Curiosa es esta situación que Satanás tiene que presentarse ante el Señor en el cielo de vez en cuando. Y esta conversación sigue. Satanás respondió, ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Ok, Satanás procede después, muy pronto, a destruir todo lo que tiene Job, todas sus posesiones. Todo su ganado se va, todo lo que tiene en cuanto a terrenos, a carpas, y todos sus hijos mueren, toda la familia, menos la esposa, en cuestión de horas. El pobre Job destruido completamente. Lo cual nos lleva a la pregunta, mirando esta historia de lo que sucedió en el cielo, ¿quién destruyó las posesiones de Job y mató a sus hijos? ¿Es Dios que lo hizo o es Satanás que lo hizo? Aquí parece bastante claro por lo que dice en esta parte. El Señor contestó, sus posesiones están en tus manos, Satanás. O sea, el Señor entrega. Claramente Satanás tiene el poder y autoridad para destruir la vida de Job. En los siguientes versículos eso es lo que sucede. Por lo tanto, Satanás lo hizo, de un punto de vista. Esto, no sé, una imagen que yo encontré en alguna serie referente a Job, destruido. Después Satanás quita hasta su salud y ahí queda bajo este árbol, rascándose las heridas con un trozo de greda. Un hombre destruido completamente. Y lo peor de todo es que nunca puede saber por qué. Pero poco después, Satanás comparece ante Dios de nuevo, segunda vez ya, y dice, Dios, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Dios dice claramente que fue Satanás quien incitó a Dios a hacerlo. Esta cosa se enreda aún más. Tú me incitaste, Satanás, contra él para arruinarlo. Por ende, Dios lo hizo.
tú me incitaste para arruinarlo. Eso es lo que dice el texto, palabra de Dios mismo. O sea, esta cosa también queda como, ¿lo hizo Dios o lo hizo Satanás? La solución es sencilla. Aunque Dios mismo no fue quien causó la destrucción, Él asume la responsabilidad porque permitió que Satanás lo haga. Ahí está la solución. Dios permitió, Satanás puedes hacerlo, por lo tanto, Satanás lo hizo físicamente, pero Dios también dice, tú me incitaste. Y por esa incitación se arruinó. No sé si pueden ver aquí la complejidad de esta situación, pero la solución está solamente en pensar que Dios puede permitir cosas malas que suceden por sus razones. En este caso nosotros sabemos por leer Job, pues sabemos por qué, pero el pobre Job nunca supo. Y lo mismo sucede con esta situación de David en Samuel 24. Aunque fue Satanás quien incitó a David a realizar este censo, como dice en 1 Crónica, al parecer Dios específicamente le permitió a Satanás hacerlo, por lo tanto Dios asume la responsabilidad aunque no lo haya hecho él mismo. Por eso el texto dice acá, el Señor incitó a David, en el sentido que dejó a Satanás hacerlo y dejó a David también a autoincitarse. Ojalá que no estoy inventando las cosas aquí más. Bien, ahora que tenemos resuelto este extraño problema, vamos a ver qué pasó con este famoso censo. El Señor incita a David, haz un censo de Israel y Judá. Entonces el rey ordenó a Joab y a los comandantes del ejército que lo acompañaban: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Ok, David ordena a Joab, ok, anda, tiene que tomar este censo. Y una palabra clave aquí, para que yo sepa. David dice, no para que Dios sepa, no para que nosotros sepamos, para que yo sepa cuán grande es mi ejército. Pero curiosamente Joab no cree que sea buena idea. Joab respondió al rey: que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas y le permita a mi señor el rey llegar a verlo con sus propios ojos. Pero ¿por qué mi señor el rey desea hacer tal cosa? Cuestiona Joab, ¿por qué quieres hacer eso? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los comandantes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. No fue solamente Joab que tenía esta idea que no hay buena idea, sino los comandantes del ejército. Todos están, ¿qué está haciendo David aquí, este censo? Tanto Joab como sus hombres dan cuenta que es una mala idea, pero David quiere hacerlo de todos modos. Poco porfiado. Cruzaron el Jordán y acamparon cerca de Aroer, al sur del pueblo que está en el valle, después de lo cual siguieron hacia Gad y Jazer. Fueron por Galaad y por el territorio de Jactín, Jotzi, hasta llegar a Dan Jaán y a los alrededores de Sidón. Siguieron hacia la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente llegaron a Beerseba en el Negev de Judá. Iba a poner aquí un mapa mostrando todo el recorrido que hicieron, pero no es necesario. El punto aquí, recorrieron todo Israel y todo Judá, contando los soldados, los hombres de edad militar. Al cabo de 9 meses y 20 días, y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. O sea, casi 10 meses tomó para hacer este censo. Joab entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había 800.000 hombres que podían servir en el ejército y en Judá 500.000. Total de 1.300.000 hombres de edad militar que podrían servir en el ejército. Y eso, no sé si se acuerdan, en el libro de Números, unos 400 años antes, Moisés había hecho un censo justo antes que el pueblo cruzara la frontera. Dios lo ordenó en ese momento. Dijo, Moisés, haga un censo para ver cuántos hombres hay de edad militar. En ese momento, el total era un poquito más de 600.000 hombres. O sea, en este tiempo, entre Moisés y David, más que duplicó el tamaño de Israel en poco más de 400 años. En verdad, Dios ha bendecido a la nación. Se ha multiplicado
Y a pesar de todas las batallas y todo lo que han muerto, y igual, ahora tienen más del doble en el ejército, porque Dios es bueno. Dios bendice la nación cuando está bajo un rey bueno. Pero de repente, en versículos 9 y 10, Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. ok, he cometido un pecado. ¿Por qué es pecado? Buena pregunta, ¿no? En la cultura judía, en aquella época, uno solamente puede contar las cosas que son suyas, lo que te pertenece. Los hombres del ejército no pertenecen a David. Hasta hoy en día, yo no puedo ir a Nelson, sacar su billetera y empezar a contar porque quiero, porque su billetera es suyo. No puedo contar lo que no me corresponde, lo que no es mío. Bueno, si quiere donar, no hay problema. No sé si tiene el punto acá. El ejército no es de David, es de Dios. Y Dios incitó indirectamente, pero los hombres del ejército son de Israel, no son algo específico propio de David. Él puede contar las cosas que son suyas. Podría ir al tesoro privado que tiene él y contar cuánto dinero tiene, pero no puede contar lo que no es de él. Cultura judía de ese momento y cultura nuestra también hoy en día. Ahí está el pecado. Y de repente aquí David reconoce, debería haber escuchado a Joab. David se da cuenta que ha cometido un gran error, puso su fe en los números, en el ejército, en las personas, en lugar de solo en Dios. No es necesario saber cuán grande es el ejército, solamente es necesario saber cuán grande es Dios. Cualquier enfrentamiento que venga, si Dios está, no importa si tiene 1,000,000 de soldados o 3 soldados, igual Dios va a dar la victoria. Pero aquí, un poco de orgullo también. Yo tengo un ejército de 1,300,000 hombres, puedo enfrentar. Y das cuenta, no, es un error. Es un pecado porque estoy poniendo mi fe en las cosas y no en el Señor. Y nosotros somos culpables de lo mismo. ¿Cuánto vamos mirando mi saldo bancario? Tengo el auto, tengo la casa, tengo amigos, tengo familia. Ponemos nuestra fe en las cosas y no en Dios. Da lo mismo cuánta plata tú tienes en la cuenta. Si tú necesitas algo, Dios va a proveer. No pon tu fe en las cosas físicas del mundo. Pon tu fe solamente, confiar únicamente en Dios. Es una lección muy difícil para nosotros aprender, porque somos humanos y pensamos que los números son importantes. No, Dios es importante. Si falta un número y tú necesitas ese número, Dios te lo da. He cometido un pecado, dice David, he actuado como necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Tal como he hecho en otras oportunidades, aquí David, al darse cuenta de su pecado, al instante se arrepiente. He pecado, Señor, perdóname. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Esta debe ser nuestra oración también. Señor, perdóname por no haber puesto toda mi fe solo en ti. Perdóname porque tengo mi fe puesta en la casa, en los amigos, en el barrio, en mi salud. No. Señor, perdóname por no tener fe solo en ti. Esa es la primera lección que podemos aprender aquí de David. Por la mañana, antes que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje. Ve y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿Que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de plaga?
Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Wow. Complicada la pregunta que hace Gad aquí. Una vez más, el pecado tiene consecuencias. David había pedido perdón al Señor, presumimos que el Señor le perdonó, pero igual hay consecuencias. Como vimos antes, Dios puede perdonar tu pecado, pero igual puede quedar un castigo o consecuencias. Una cosa muy sencilla. Tú mataste a alguien, va preso y después llegas al Señor y dices, me arrepentí. No era correcto. Señor, perdóname por haber matado. Ok, el Señor te perdona. Pero no puedes ir al juez y decir, mire, el Señor me perdonó, ¿me puede dejar ir? No, tiene que sufrir la consecuencia, igual. Y aquí lo mismo. El Señor dice, bueno, ok. No dice perdonado, podemos presumir que sí, pero sí dice que hay un castigo, porque el pecado siempre tiene consecuencias. Curiosamente, Dios le da a David la opción de elegir su castigo. 3 opciones. Primero, 3 años de hambre en el país. Segundo, David debe huir de sus enemigos durante 3 meses. Y número 3, 3 días de plaga que afecta a todo el país. Entonces, hagamos una encuesta aquí. ¿Cuál de los 3 crees tú que debería elegir David? Levanta la mano los que están a favor de A. 3 años de hambre en el país. Nadie quiere hambre en el país, yo tampoco. Si tú prefieres la opción B, que David tiene que huir de sus enemigos durante 3 meses, levanta la mano. Varios, ok. Y opción 3, 3 días de plaga que afecta a todo el país. Ok. Algunos, parece que la opción B está ganando. Nadie quiere la opción A. Y si tú fueras David, ¿tu selección sería lo mismo? Estamos tomando decisiones por David, pero si eso fue decisión para ti, ¿cuál de los 3? Vamos a ver lo que sucede aquí en 11 al 14. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su compasión es grande y no que yo caiga en las manos de los hombres. Parece un poco enredado, pero en el fondo lo que está diciendo aquí, yo prefiero 3 días de plaga para el país entero. Ahora, lo que debería haber elegido es la opción B, huir de sus enemigos durante 3 meses. ¿Por qué? Primero, es comprensible de cierta forma que David no quiere eso. Huir, es 3 meses nomás, pero él no quiere huir porque él había huido de sus enemigos muchas veces durante más de 10 años en total. Primero, en más de una docena de ocasiones huyó de los intentos de Saúl de matarlo. Escapó de Gabá, Nayot, Nob, Gad, la cueva de Adulán, Moab, el bosque de Eret, Keila, el desierto de Sif, el desierto de Maón. Saúl persiguiendo a David para matarlo y él huyendo de aquí, por allá, por aquí, por allá. Durante años. Después huyó de los filisteos, de los amalecitas, de Isboset, de Abner, y finalmente tuvo que huir de su propio hijo, Absalón. O sea, David está hasta aquí con huir de sus enemigos. Ya no quiere más. No quiero huir más. Se puede entender este punto de vista. Pero esta es la única opción que afecta solo a David. David debe huir de sus enemigos. El problema aquí es los otros 2 afectan todo el país. Hambre en el país, plaga en todo el país. David fue el que pecó aquí. Por lo tanto, él debería haber elegido la opción que solamente le afecta a él. Pero seleccionó uno que afecta al país. En cambio, lo que sucede ahora... Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró hasta el tiempo designado. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beersheba en el sur. Por una mala decisión de David, mueren 70,000 personas en el país. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano.
¿Qué? ¿El Señor se arrepintió del mal? ¿Cómo es la cosa? ¿Acaso Dios pecó que debe arrepentirse? Algunos sacudiendo la cabeza, otros están, ¿qué pasa aquí? Dice claramente, el Señor se arrepintió del mal. Parece que tenemos un problema grave aquí, porque en el libro de Números dice otra cosa. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De nuevo, un conflicto directo aquí. E incluso el mismo libro de Samuel, en otra parte, dice, 15, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Esto sí es grave. O sea, un texto aquí dice que es imposible que Dios se arrepienta, porque no es hombre. Pero el otro dice que efectivamente Dios se arrepintió. Entonces hay una contradicción grave aquí en la Biblia. Entonces no se puede confiar en nada de lo que dice la Biblia, porque hay una contradicción aquí. ¿Qué hacemos? Yo creo que es el... Buenos días, sí, vamos a la casa. Por favor, apaguen las luces al salir. No tan rápido. Es imposible que la Biblia se contradiga. Cuando yo leo la Biblia, empiezo que he encontrado una contradicción, una cosa rara. Yo siempre tomo la actitud, bueno, la Biblia no está incorrecto, es mi entendimiento que es incorrecto. Entonces aquí lo mismo. El problema es que no lo estamos entendiendo correctamente lo que está diciendo. Parece que están en conflicto, pero en realidad no están en conflicto. De hecho, la solución está ahí mismo en el texto, justo delante de nuestra nariz. Dios no es hombre para que se arrepienta. Y si uno ve esto en el río original, uno da cuenta que no se arrepiente Dios como lo hacen los hombres. Nosotros arrepentimos de una forma, Dios se arrepiente de otra forma. Cuando nosotros arrepentimos es porque, como David, dimos cuenta. Me mareé, como dicen en buen chileno. Hice algo malo. Señor, perdóname. Ahora voy a hacer otra cosa. O sea, un cambio de acción, cambio de actitud, cambio de mente. Pero Dios no puede cambiar. Dice en la Escritura que no hay ni sombra de cambio en Dios. Dios no puede cambiar. Entonces, pensar que Dios cambió de opinión, cambió su mente, imposible. No es eso. La forma que nosotros arrepentimos no es la forma que Dios arrepiente. ¿Cuál es la solución entonces? Cuando Dios se arrepiente, simplemente hace lo que siempre tenía planeado. No hay cambio de mente. Estaba haciendo esto y ahora está haciendo esto. Pero no fue por un cambio. Fue por su plan. Yo voy a hacer esto hasta que llegue a tal punto y después voy a hacer esto. Es un cambio en acción, no un cambio de mente. Dios no ha cambiado. Desde nuestro punto de vista, parece que Dios cambió de opinión. Porque estaba mirando, aquí viene el ángel de la muerte, estaba matando aquí, allá, y de repente dice, basta. No es porque cambió de opinión, o porque llegó el momento de hacer otra cosa, según su plan. Desde el punto de vista de Dios, Él simplemente está haciendo exactamente lo que siempre tuvo la intención de hacer en cada momento. ¿Estoy aclarando un poco o estoy enredando más la cosa? Ok. Dios es omnisciente, que quiere decir que Él sabe todo, incluyendo el futuro. De un punto de vista podemos decir que Dios vive en el futuro y el pasado y el presente. Dios sabe exactamente. Por lo tanto, no fue sorpresa lo que sucedió aquí. Dios lo sabía desde siempre. En otras palabras, Dios siempre supo que el momento exacto en que el ángel se acerque a Jerusalén para destruirlo, Él iba, en ese mismo momento, Él sabía, en ese momento voy a darle orden para parar.
Y dijo el ángel, basta, detén ahora tu mano. Tiene más sentido ahora, ¿no? Así que esto no fue una sorpresa para Dios, lo había planeado durante toda la eternidad exactamente cuándo daría este orden. Curiosamente, la palabra hebrea traducido aquí como arrepintió, en este caso, también puede significar tener compasión. El Señor tuvo compasión. Y uno puede tener compasión sin que sea sorpresa. Uno puede tener compasión por sus hijos siempre. Y eso no quiere decir que es una sorpresa que voy a tener compasión para mis hijos. Y la palabra traducida aquí como mal, el Señor se arrepintió del mal, en realidad significa calamidad, daño o castigo. Esa da otra vuelta aquí al texto. No necesariamente maldad. O sea, por lo tanto, una mejor traducción sería, el Señor lamentó del castigo que había enviado. Esto es más cerca a lo que realmente pasó aquí. Y de hecho, es exactamente lo que dice la NBI, perdón. La NBI dice exactamente, cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirlo, el Señor se lamentó del castigo que había enviado y dijo al ángel, basta. No fue un arrepentimiento humano, era compasión y por lo tanto puede seguir con la otra parte del plan. Ok, sigue. En ese momento, el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Toma en cuenta, muy importante notar el lugar exacto donde estaba el ángel cuando Dios dio este orden. ¿Dónde estaba? Campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. David, al ver que el ángel destruía a la gente, dijo al Señor, ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Finalmente, otra vez, al ver sufrir su país, David da cuenta, otro pecado más he cometido. Él da cuenta que había elegido el castigo incorrecto. Admite su grave error y rogó a Dios que cambie el castigo para que solo le afecte a él. Ese día Gad fue a ver a David y le dijo, sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna al Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Es un campo de triar, para los que no sepan, el trigo cuando está listo lo van cortando, lo van dejando aquí el piso, pasan los bueyes alrededor, después levantan todo con un tridente, con un tenedor grande, el viento sopla lo que no corresponde y el grano cae. Eso es triar. Este campo nota que Arauna, y él es Jebuseo. Esos son los habitantes originales de Jerusalén. Ese fue el nombre incluso de Jerusalén antes, se llamaba Jebús. Y los jebuseos eran dueños hasta que David llegó, atacó la ciudad, mató a varios, derrotó, en capítulo 5 vimos eso, pero parece que algunos jebuseos sobrevivieron y siguen viviendo en la zona en paz con Israel. No está dentro de la ciudad, esto es un punto importante aquí. El campo de trillar de Arauna está fuera de la muralla de Jerusalén en una colina al nororiente. Ahí está Jerusalén de David, ahí está la colina, y encima de la colina está este campo de trillar. Y por ende no pertenece a David, no es parte de su ciudad. Él no puede ir por allá y decir, permiso, poner un altar y hacer. No, no es su terreno. Por lo tanto, sucede esto. Cuando Arauna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey?, preguntó Arauna. David le contestó, vine a comprar tu campo de trillar y a edificar ahí un altar al Señor para que él detenga la plaga. David tiene que comprar el terreno. No puede simplemente ir, aunque es rey, no puede ir simplemente, voy a hacer aquí un altar. Entonces compra. Tome, mi señor el rey, lo que mejor le parezca y preséntelo como ofrenda. Aquí hay bueyes para el holocausto. Hay también trillos y yuntas que puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted. Que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Una oferta bastante generosa de este tipo, pero la reacción de David es muy interesante
y revela su verdadera naturaleza. Pero el rey dijo a Araúna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. David entiende la adoración. Él dice, adoración implica sacrificio y sacrificio tiene un costo. Por lo tanto, yo no voy a simplemente tomar aquí. Aunque me cuesta mucho, voy a pagar lo que necesito pagar porque esto es un sacrificio. Si es gratis y no cuesta nada, entonces no es sacrificio y por lo tanto no es adoración. Aprendemos nosotros eso. Adoración de verdad es sacrificio y tiene un costo. Pablo nos recuerda lo mismo en Romanos capítulo 2, versículo 1, 12:1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Esta es la verdadera adoración. Ofrecernos nosotros mismos. Señor, aquí estoy. Úsame, tómame. Soy sacrificio vivo. Eso es adoración. Y eso sí tiene un precio, un costo. Abandonar tu vida y dejar todo en manos del Señor. Sigue la historia. De modo que David le pagó 50 siclos de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. 50 ciclos de plata, ¿qué es eso? Un poco más de medio kilo de plata, de metal plata, que vale hoy en día aprox $1,400, o en peso chileno 1.250.000 pesos aprox. En aquel entonces es un precio muy generoso por un terreno agrícola, polvoriento, en las afueras de Jerusalén y 2 bueyes. David paga bien, generosamente por ese terreno. Y termina el capítulo. Y por lo tanto termina 2 Samuel. Ahí está. Fin de todo. Ya, entonces vamos a la casa. No, tampoco. No es el final de la historia. Esta historia tiene otra razón de ser. No es simplemente mostrando cómo David compró el terreno para ofrendar. No. Hay una razón adicional porque ese tierra es importantísimo para el futuro de Israel y de hecho para el mundo entero. Como un campo de trillar. El significado de esta compra se aclara algunos años después en 2 Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Araúna, el Jebuseo, el sitio que David había elegido. O sea, esa compra de terreno, importantísimo para Israel, importantísimo para nosotros, porque ahí se construye el templo. Y también por otra razón, para entender la razón, tenemos que volver al principio, bien al principio, a Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 22, versículos 1 y 2. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¡Wow! Miren la conexión aquí. Ese sacrificio fue en Monte Moriah. Por alguna razón, Dios ha decidido que esta pequeña colina es el lugar más sagrado de toda la tierra y de suma importancia para toda la humanidad. Empezó con casi sacrificio de Isaac, pero el Señor ofreció un sustituto. Y en esa colina siempre ha sido así. El templo, el propósito del templo es sacrificios. Siempre ha sido un lugar de sacrificio. Durante siglos fue el sitio donde se encontraba el templo de Dios, el hogar del arca del pacto y la presencia de Dios mismo. Y el lugar donde el pueblo judío tenía que presentar todos sus sacrificios. En Levítico y 2 Crónicas ahí dice claramente, tiene que hacer sacrificio solamente aquí, en este monte, en el altar, frente al templo.
Pero aquí hay muchísimo más símbolos que no son fáciles de ver a primera vista. Primero, David pagó 50 ciclos de plata por este terreno. Y resulta que esta cifra, 50 ciclos de plata, aparece solamente 3 veces en la Biblia. Aquí, cuando David pagó el precio, pero también aparece en Levítico 27, 1 al 3. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar a alguien al Señor mediante el pago del valor de esa persona, esta es la escala de valores que emplearán. Un hombre de entre 20 y 60 años tendrá el valor de 50 ciclos de plata. O sea, el costo del voto para dedicar a un hombre al Señor es 50 ciclos de plata. Y David lo paga. El mismo monto. Y hay tercera vez que menciona la Biblia, Deuteronomio 22, 50 ciclos de plata es el precio que debe pagar un hombre que viola a una virgen. ¿Se acuerda de Tamar? Hija de David, violado por hijo de David, pero David nunca hizo algo al respecto. Ahora sí está pagando el precio, que corresponde, según la ley, 50 ciclos de plata. Son las únicas 3 veces en la Biblia que se menciona esta cantidad específica. En otros lugares habla de 30 monedas de plata, por ejemplo, una cifra conocida, pero solamente en estos 3 casos 50 ciclos de plata. ¿Coincidencia? Yo no creo mucho en coincidencias en la Biblia. Yo creo que en Dios incidencias. David también sacrificó 2 bueyes aquí en el lugar donde más tarde se construyó el templo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, según número 8 se requiere el sacrificio de 2 toros jóvenes para la consagración y purificación de los sacerdotes, quienes eran apartados para el servicio en el tabernáculo. Entonces aquí simbólicamente David está preparando el terreno para los sacerdotes posteriormente. Hay varias otras coincidencias relacionadas con esta historia de la compra de este terreno, pero no tenemos tiempo para analizarlo todo. Es fascinante esto. Como digo, esta historia tiene mucho más que solamente David comprando un terreno. Simbólicamente, muchas cosas. El punto de toda esta historia es que este monte, Monte Moría, es sumamente importante para Dios por razones que Él nunca explica. No dice por qué eligió este, pero sabemos que para el Señor este monte es clave. Ahí está, Monte Moría, es esta sección, Jerusalén por allá. Esto ya es en tiempo de Salomón, y aquí está el templo de Salomón, justo encima de Monte Moría, arriba. Este primer templo fue construido más o menos en el año 950 a.C., destruido en el año 536 a.C. Segundo templo fue construido en exactamente el mismo lugar por Zorobabel en el año 516 y destruido en 70 después de Cristo por los romanos, o sea, más o menos 36 años después de la resurrección de Jesús. El templo nunca ha sido reconstruido desde ese momento. O sea, hoy en día no hay templo en Jerusalén, ni en Monte Moría, ni tampoco en otro lugar. Entonces, ¿qué hay en Monte Moría hoy si no hay templo? Ahí está, vista de Monte Moría, este edificio octagonal que se llama la Cúpula de la Roca. Ahí tiene un acercamiento de este edificio. Muchos piensan que es mezquita musulmana. No, es un edificio sagrado para los musulmanes, pero no es mezquita. Hay una mezquita aquí en el monte. Aquí está la mezquita, ese edificio. Este no es mezquita, es un templo. No ni siquiera un templo, es un edificio sagrado. Entonces, ¿qué hay adentro de la Cúpula de la Roca? Bueno, se llama la Cúpula de la Roca porque adentro está una roca. Así de fácil. Visto de arriba, al centro de este edificio está esta roca. Y se nota una cosa, se llama piedra de fundación o piedra de osamiento o foundation stone por razones obvias. Aquí se nota, ha sido tallado aquí, por ejemplo, para instalar un muro, el muro del templo. Y aquí también hay indentaciones donde habían sacado roca para poner piedras, pilares, cosas así. Es el punto más alto de Monte Moría, justo donde está esa roca. Se encuentra exactamente donde originalmente estaba el lugar santísimo del templo. Ubicación precisa del Arca del Pacto.
y de la presencia del Señor. Y probablemente el mismo punto donde Abraham casi sacrificó a Isaac. Ese mismo punto. Algún día en el futuro no tan lejano, Monte María va a volver a ser el punto más importante de toda la tierra. Otra vez, hay profecías en Daniel, Mateo, Marcos, Tesalonicenses, Apocalipsis y varios otros lugares en la Biblia referente a los últimos tiempos, y todos hablan de un templo en Jerusalén. El problema es hoy en día no hay templo en Jerusalén. El único lugar posible para construir tal templo es el Monte Moría, y lugar actualmente ocupado por la cúpula de la roca, que es el lugar más sagrado del planeta para los musulmanes. Se puede ver el conflicto aquí, ¿no? Ahora, una solución dice reemplazar la cúpula, difícil. Otro dice construir el templo al costado. Aquí tiene una foto de cómo está el terreno hoy en día, y aquí una visión artística. Aquí está la cúpula y al lado construir el templo. Será posible sin tocarla, pero se puede imaginar lo que piensan los musulmanes de hacer eso. Nada que ver. Si alguna vez surge la posibilidad, hay una organización en Israel listo para hacerlo. Esta organización se llama The Temple Institute. Ese es su museo que está en Jerusalén. Y tiene todo listo. Todo preparado para reconstruir el templo exactamente como dice la Biblia, hasta el último detalle. Incluso ya tiene preparados sus planos arquitectónicos para la construcción del templo. Tiene todo listo. Como parte de los planos aquí, se nota aquí la parte en celeste es el contorno de dónde está la cúpula de la roca hoy en día, y la parte aquí en café es donde tiene que construir el templo. Pequeño gran conflicto, ¿no? Complicado. Sin embargo, en teoría es posible construir el altar del templo y volver a hacer sacrificios sin tocar la cúpula, porque el altar con su rampa están aquí, en el patio exterior. No toca la cúpula de la roca. Para ponerlo en visión de esta foto, aquí está la cúpula de la roca, este edificio chico es la cúpula de la cadena, y aquí afuera es donde corresponde el altar, según la Biblia. Entonces, ¿podrían levantar mañana el altar? ¿Altar con rampa? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuál altar con rampa? Bueno, si uno va al Temple Institute en Jerusalén, ya tiene el rampa listo, preparado. Ahí están, muestran cada día cómo será la ceremonia de subir esa rampa. Ya tienen el altar y rampa listos, con dimensiones y material correcto. Podrían desmontar esto. Se nota que no tiene cemento aquí entre los ladrillos. Podrían sacar los ladrillos y volver a construirlo acá. Cuestión de horas. Cada año en Yom Kippur, ellos construyen un altar temporal junto al muro de los lamentos, pero no pueden sacrificar animales, prohibido por ley allá. Pueden construir, poner fuego y pueden simular hasta con animal que llega, pero no pueden sacrificarlo. Eso hacen cada año en Yom Kippur, que es el día más sagrado para los judíos. Entonces, pero nota los implementos que están aquí. ¿Cuáles implementos? Bueno, según la Biblia, hay que tener implementos para servir en el templo. Hay que tener ese tridente para tender el fuego y varias otras cosas más tiene que tener. Todo eso está en el Temple Institute. Han fabricado todo. En los materiales que corresponden, con las dimensiones que corresponden según Éxodo capítulo 25-29. O sea, oro, plata, bronce. Hay mucho dinero invertido acá. Lo hicieron con amor, exactamente igual a como dice la Biblia. Ellos quieren construir el templo. Y al construirlo quieren tener todo listo para comenzar con ofrendas. ¿Y para qué sirven los implementos en el altar? Todos tienen que ver con sacrificios. Los judíos quieren volver a hacer sacrificios en el templo. No pueden hacerlo hasta volver a reconstruir, por lo menos el altar. Pero no se supone que se requiere algún tipo de vaquilla muy especial, de un color específico,
para purificar a los sacerdotes en el templo. Sí, número 19 dice efectivamente, hay que tener una vaca alazana. Y durante siglos no existió. Pusieron en campaña de crianza de vacas hasta finalmente tener la vaca del color correcto, color rojizo, tal como dice la Biblia. Hasta ese punto están pensando, todo preparado, pero no se supone que hay que tener instrumentos musicales muy específicos para santificar el templo, correcto. También lo tiene listo preparado, de la madera que corresponde, los metales que corresponden. Y no se supone que el Shekinah, o sea, la presencia de Dios, tiene que reposar sobre el arca del pacto, por lo tanto, ¿no es necesario tener el arca del pacto? Sí, correcto. Ahí está. No es el original, pero ellos fabricaron otro más idéntico, según las dimensiones y materiales de la Biblia. El Temple Institute ya tiene todo listo para reconstruir el templo y comenzar los sacrificios nuevamente. En el Monte Moría, en el mismo lugar exacto donde David construyó un altar y ofreció un sacrificio a Dios en 2 Samuel 24, que es el mismo lugar exacto donde Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac hasta que Dios provió un sustituto. Este lugar es fascinante. Si alguna vez en las noticias, por algún milagro extraño, ve que ha comenzado en Jerusalén la obra de construcción del templo en Monte Moría, ponte de rodillas, empieza a orar, busca tu Biblia y espera, porque eso es una clara señal que están llegando los tiempos finales. Ahora, esto obviamente no es real, no están construyendo aquí el templo, pero encontré esa foto que da la sensación que sí. Si uno ve eso en verdad, construcción del templo al lado de la roca o encima de esa cúpula de roca, ya sabe, estamos en los últimos pasos. Lección que podemos rescatar de 2 Samuel: Dios eligió a David para ser el mejor rey posible, pero igual estaba lejos de ser perfecto. Mejor rey posible humano, sí, pero no perfecto. Era un hombre conforme al corazón de Dios en su vida espiritual y en su liderazgo, pero no en su vida personal. Sé como David en su vida espiritual. Nosotros seamos como David en ese aspecto bueno: alabanza, adoración, sumisión, fortaleza, fe, etc. Pero no seas como David en su vida personal, cediendo a la tentación, faltando disciplinar a sus hijos, intentando cubrir su pecado, etc. Todas las cosas que David hizo malo, no hagamos eso. Sí, sé como David en su rol de líder. Fortaleza, valentía, confianza en Dios, siempre consultando a Dios antes de tomar decisiones importantes. En eso podemos imitar a David y no imitar a David. Y por último, ten cuidado a quien escuches en sus consejos. Hemos visto que todo ese problema de David y Betsabé y matar a Urias nació porque alguien escuchó un consejo malo. Y después varias otras ocasiones. Cuidado. Siempre busca a Dios antes de actuar. Eso David aprendió generalmente. Prioriza el verdadero arrepentimiento. Tal como David. Cada vez que dio cuenta de un pecado, Señor, he pecado. Prioriza la verdadera alabanza y adoración. Los salmos de David están llenos de adoración, llenos de alabanza y llenos de fe. Pon tu fe únicamente en Dios, no en las cosas materiales ni en las personas, como David hizo con el censo. Reconoce que todo lo que tienes viene de Él. Y eso a veces cuesta. Pensamos aquí, hemos trabajado duro para comprar. No, Dios te lo dio. Dale a Dios toda la alabanza, toda la adoración y toda la gloria siempre, y pon a Dios primero en todo. Podemos aprender mucho más, pero se acabó el tiempo, por lo tanto. Aplausos para el Señor. Próximo domingo, entonces.